Nosotros vamos a hacer una presentación sobre estadística en salud. Mi nombre es Axel. Durante el video va a estar mi compañero Néstor Rico y Estefanía Segura. Bueno, para empezar, vamos a iniciar por el objetivo. El objetivo principal de la estadística es recolectar, organizar, analizar e interpretar datos para facilitar la toma de decisiones fundamentadas. En general, pues se busca describir fenómenos, identificar patrones y hacer interferencias a predicciones basadas sobre alguna información disponible. Bueno, hablando a grandes rasgos sobre estadística, la estadística es una ciencia que se encarga para estudiar los datos desde cómo se recogen hasta cómo se analizan y se interpretan. Es fundamental para entender fenómenos, toma de decisiones y resolver problemas en casi todas las áreas del conocimiento. Estas pueden abarcar salud, educación, economía, ingeniería, psicología y muchas más de esas ramas para poder obtener datos sobre algún tipo de problema. Bueno, esta nos ayuda para la toma de decisiones basadas sobre datos reales, para resumir grandes cantidades de información en forma sencilla, para predecir lo que puede pasar en un futuro basándose sobre los datos anteriores y para identificar relaciones entre variables como por ejemplo cuánto influye el ejercicio en la salud. Bueno, algunos elementos básicos de la estadística puede ser la población y muestra. La población pues es un conjunto total que se quiere estudiar, como por ejemplo todos los estudiantes de alguna universidad. La muestra es parte de la población que se estudia directamente. En este caso serían todos los estudiantes que están en la universidad. Probabilidad y distribuciones. La probabilidad es la base de la estadística inferencial. Las distribuciones de probabilidad nos ayudan a saber qué tan probable es que ocurran ciertos resultados como lanzar un dado o una moneda. La distribución normal, que ésta se puede asociar con la campana de Gauss, es muy usada en estadística. Y la distribución binominal, que ésta se asocia con Poisson, también con chi cuadrado y muchos otros más. Bueno, ahora les vamos a mostrar un problema que es un problema en estadística y este problema va a contener una hipótesis, una variable dependiente y una independiente. Nuestro problema va a ser quiénes o qué estudiantes tienen mejores calificaciones, los que estudian más o quienes estudian menos. Bueno, en este caso, en este problema, tendremos una hipótesis y nuestra hipótesis sería la de los estudiantes que estudian más son quienes van a tener mejores calificaciones. Y vamos a tener nuestra variable independiente que, pues esta, como su nombre lo dice, va a ser independiente, y nuestra variable dependiente que esta va pues, a depender de lo que va a ser esto. Entonces, en nuestra variable independiente vamos a tener lo que son las horas de estudio y nuestra variable dependiente van a ser las calificaciones que van a sacar los alumnos. Bueno, yo les voy a estar presentando el desarrollo sobre este proyecto. Comenzando un poco, como el primer punto, vamos a tener los puntos claves para identificar un tipo de problema que se resolverá mediante estadística diferencial, o resumiéndolo un poco, lo podemos apreciar como cómo saber si necesito usar estadística diferencial. Bueno, recordando un poco, la estadística inferencial se utiliza cuando queremos hacer conclusiones sobre una población completa a partir de una muestra pequeña. Un ejemplo muy breve es que puedo decir de todos mis compañeros de enfermería, sobre toda la carrera, solo se van a tomar ciertos grupos de personas y sobre ahí se va a hacer una muestra. Bueno, para identificar el tipo de problema que se resolverá con la estadística inferencial, es importante preguntarnos qué queremos estimar con un valor desconocido. Queremos comparar dos grupos o más, que casi por lo regular solo son dos grupos. Queremos saber si existe una relación entre variables,
o también si estamos probando una hipótesis específica. Bueno, también tenemos que una vez que se responde esta pregunta, podemos elegir la técnica adecuada, que puede ser una estimación. Bueno, como un ejemplo muy breve y muy rápido y que a mí me quedó claro, es que, podemos decir, si queremos sacar una muestra sobre los estudiantes, sobre la pregunta de hipótesis va a ser si los estudiantes que duermen, se puede decir que son más inteligentes a los que no duermen. Bueno, para esto no se necesita sacar todo o sobre cada alumno de la carrera, por decir de enfermería, sino como recordando un poco, o lo que ahorita les acabo de comentar, es que nos vamos a enfocar en un grupo pequeño de personas. Esta va a ser la susodicha muestra para sacar las conclusiones. Bueno, y también fundamentalmente vamos a tener la estadística no paramétrica. Bueno, esta estadística no paramétrica no requiere que los datos sigan una distribución específica. Bueno, se basa más en un orden o rangos de datos. Bueno, este es útil cuando los datos no son normales y hay pocos datos o no se trata de datos característicos o ordinales. Y un ejemplo como o tenemos que, como el nunca, a veces o siempre. Bueno, también un tema muy fundamental que vamos a abordar en este desarrollo va a ser las diferencias entre pruebas paramétricas y no paramétricas, y van a constar de qué condiciones deben de cumplir. Bueno, para empezar vamos a tener para comparar grupos. Para comparar grupos va a entrar la paramétrica, que va a ser por students y ANOVA. Y también vamos a tener las no paramétricas en este grupo sí, se puede decir que para comparar grupos también vamos a tener las no paramétricas, que va a ser de Mann-Wind y Krustal-Wallis. Bueno, en estas van a entrar las que no son normales o son de rangos. Y también en el segundo grupo vamos a tener que si son para relacionarse entre variables. Bueno, en estas también van a entrar las paramétricas, que van a estar por persons, y en estas también van a entrar los datos que son normales. Y también vamos a tener las no paramétricas. En estas no paramétricas va a entrar Spearman y Chi-Cuadro, que estas van a ser para grupos de rangos o los datos que no son normales. Ahora yo les voy a hablar sobre lo que va a ser el nivel de significancia, que el nivel de significancia va a ser la probabilidad de cometer algún error. Esto quiere decir que es rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera, y para esto se va a utilizar lo que es el 0.05, que va a ser igual al 5%. ¿Esto qué quiere decir o qué significa? Bueno, pues el 0.05 o el 5% significa que este es el riesgo que vamos a tener nosotros. No, vamos a aceptar el 5% del riesgo que vamos a tener a equivocarnos. Bueno, después vamos a tener lo que es la probabilidad, que la probabilidad en estadística va a ser la medida de certeza o una posibilidad de que ocurra algún evento. Después vamos a tener lo que son las probabilidades clave. Bueno, las probabilidades clave se van a dividir en dos, que va a ser el valor, que se va a representar con P. Bueno, esta va a ser la probabilidad de obtener un resultado extremo o más extremo del que se esperaba, o más extremo que el observado, suponiendo que la hipótesis nula sea cierta. Después vamos a tener el nivel de significancia, que el nivel de significancia se va a representar con A, y el nivel de significancia va a ser la probabilidad máxima que es aceptable de cometer un error de tipo 1. Bueno, en la decisión estadística vamos a tener la regla de decisión estadística, que esta va a ser un criterio que va a indicar cuando se rechaza o no la hipótesis que es nula. Esto significa que va a comparar el valor calculado de una estadística, ya sea como Z o T, con un valor crítico determinado por el nivel de significancia. Bueno,
Esta se va a interpretar, ¿cómo se interpreta? Bueno, pues esta se interpreta en una distribución normal. Si el valor de Z cae en las zonas extremas, como ya sea la cola izquierda o la cola derecha, según el tipo de prueba, esta se va a considerar que es muy improbable bajo la hipótesis nula. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, con alfa, que sería el 0.05, y vamos a suponer que es una prueba bilateral y en los valores críticos de Z serían el 1.96 positivo y el 1.96 negativo. Y vamos a suponer que si el valor de Z obtenido cae fuera de lo que son esos rangos, se va a rechazar totalmente la hipótesis nula. Bueno, para finalizar el desarrollo vamos a tener algo muy fundamental, que va a ser cómo presentar los resultados de una prueba estadística inferencial. Bueno, para presentar los resultados de esta estadística debemos de saber el tipo de prueba que se va a utilizar. Puedo decir, ahorita en el ejemplo que les voy a dar un poco más adelante, va a ser una muestra independiente que va a tener un valor con T. Con este también vamos a tener el valor estadístico, los grados de libertad, el valor P, el nivel de significancia, como también la decisión que se va a tomar y el ejemplo. Bueno, vamos con el problema. El problema va a ser que se va a aplicar una prueba T independiente para muestras independientes. Bueno, el valor T nos va a dar de 2.34. La P, que es el valor P, nos va a dar de 0.026. Y como este va a ser menor, se va a dar la hipótesis nula porque va a ser mucha su varianza. Bueno, para corroborar un poco, si me gusta seguir, vamos a tener que el tipo de prueba va a ser una muestra independiente. El valor estadístico, como es una muestra independiente, va a ser igual a T, que T va a constar de 2.45. Los grados de libertad, en este caso, en este problema se va a aplicar y va a ser T por 28. Bueno, el valor P va a constar de 0.018 y el valor de significancia va a ser de 0.05. Y la decisión tomada en este problema se va a dar porque sus variables son muy distintas y por esto nos va a dar que va a ser nula. Ahora tenemos que la conclusión. Bueno, tenemos que la estadística inferencial va a ser una rama de la estadística que esta va a permitir hacer generalizaciones o inferencias sobre una población a partir de una muestra que va a ser representativa. Ahora, ¿cómo nos va a funcionar esto en el ámbito de la enfermería o cómo nos va a ayudar en nuestra profesión? Bueno, tenemos que esto nos va a permitir determinar si una intervención o un tratamiento va a ser efectivo o no, pues en base a los resultados que vayamos teniendo. Después tenemos como segundo punto que va a facilitar la identificación de factores de riesgos pues asociados con enfermedades o con complicaciones. Entonces, pues lógicamente esto también va a ser en base a datos que ya hayamos visto o pues sí, que ya se hayan presentado anteriormente. Y como último punto tenemos que proporcionar una base sólida para la toma de decisiones analíticas y administrativas, dependiendo pues sí, cómo se vaya dando esto, para pues sí, poder sacar pues una representación de todo esto y ver qué favorece más en lo que va a ser nuestro ámbito de trabajo. También tenemos que, bueno, ¿en qué nos ayuda esto como alumnos? Bueno, como alumnos de la carrera de enfermería, nosotros consideramos que esto nos puede ayudar para en un futuro pues poder mejorar la manera en la que vamos a tratar con nuestros pacientes, qué enfermedades podemos ver más, cómo podemos prevenir estas enfermedades, lógicamente en base a datos que ya hayamos recuperado con anterioridad y poder hacer una comparación para pues así brindar una mejor atención y dar un mejor resultado a lo que van a ser nuestros pacientes.